Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al análisis correspondiente al cierre de la sesión de hoy viernes 14 de junio 2024. Son las 17:30 horas de la tarde en España y mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Terminamos una semana movida, una semana importante, una semana de datos macroeconómicos, bancos centrales y que en el tramo final de la semana pues se está complicando sobremanera a nivel de precios, a nivel técnico, sobre todo en la eurozona, en Europa y concretamente, como he dicho anteriormente, en la eurozona, ¿no? Lo pueden ver en el tablero intermedio. Tenemos cómo esas líneas horizontales de color verde, donde identificamos o remarcamos los precios de la renta fija, están a la parte superior. Lo hace mejor que las líneas de color azul, que es lo que denotamos o identificamos como la renta variable. El Bund, el gran ganador del día de hoy, más 1,3%, como pueden ver en estos momentos. El T-Note con avances ligeros, pero avances del más 0,11%. Y tenemos signo mixto entre los principales indicadores, entre los principales índices de renta variable norteamericana o en Wall Street, con el futuro mini del Nasdaq 100 con avances ligeros del más 0,13%. Y a partir de ahí tenemos el futuro mini SP con recortes del menos 0,24%, el futuro mini Dow Jones Industriales menos 0,4% y el futuro mini Russell 2000, índice de pequeñas compañías o de small caps de Estados Unidos, con recortes importantes del menos 1,7%. Y en la eurozona, como pueden ver, parte inferior, tenemos IBEX 35, recortes del punto porcentual, Stoxx 600, recortes del punto porcentual, Alemania, recortes del menos 1,4%, Eurostoxx 50, recortes del 2%, Francia, recortes del 2,8% e Italia, recortes próximos al 3% en el día de hoy. Jornada, insisto, pues realmente complicada, semana realmente complicada para la renta variable europea que sigue dando coletazos o sigue dando, repuntando la volatilidad, el nerviosismo tras los resultados de las elecciones generales, perdón, de las elecciones europeas que tuvimos el pasado domingo y que terminó uno de los principales efectos fue esa convocatoria por parte de Macron, el presidente francés, bueno, pues anticipar nuevas elecciones generales. Bueno, pues esta es la situación ahora mismo entre los grandes índices en el mercado y recordamos que hemos conocido el dato, las previsiones, ¿no?, de la Universidad de Michigan y destacamos que la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan pues ha caído frente a lo esperado en junio. Recordamos son una previsión, un dato adelantado y como podemos ver, pues personalmente destaco que la confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró en junio debido a la preocupación de los hogares por la inflación y los ingresos, según mostró la encuesta publicada este viernes hace tan solo unas horas. Uno de los datos con los que yo me quedo es que las expectativas de inflación a un año se mantuvieron sin cambios y las perspectivas de inflación a 5 años subieron al 3,1% desde el 3% del mes anterior. Es decir, estamos viendo un empeoramiento de la situación actual, del sentimiento de los inversores, del consumidor, perdón, lo ven en una situación actual más complicada y siguen previendo que la inflación pues, va a permanecer anclada en niveles altos en el largo plazo. Y este dato que hemos remarcado no va a gustar ni mucho menos a la Reserva Federal, porque lo que no quiere es que se anclen esas expectativas de inflación en el largo plazo. Bueno, vámonos ahora desde un punto de vista de análisis de precios. Bueno, antes de pasar al análisis de precios, vamos a ver el repaso de los sectores del Stoxx 600. Voy haciéndolo bien, sectores de corte defensivo o de betas inferiores a 1, como por ejemplo el sector de cuidados a la salud, con avances próximos al 0,6%, y alimentación y bebidas, con con avances del más 0,2% aproximadamente. Por el lado contrario, recortes importantísimos superiores al 2,2% en bienes industriales, en automoción y recambios, recortes del 2,12% y construcción y materiales, recortes del menos 2,11%. Bueno, ahora sí, pasamos a ver
la situación, el impacto a nivel de precios de lo sucedido en el día de hoy. Recortes del menos 1,4% en el futuro del DAX 40 de Alemania, gráfico en escala temporal diaria, cotizando ligeramente por encima de los 18.020 puntos y, como podemos ver, alcanzando directamente ese área de soportes intermedios de los 18.034 y los 17.983 puntos. Recuerden esa zona en torno a los 18.000 puntos que veníamos comentando en las últimas dos revisiones, tanto del cierre de ayer como en la apertura de la jornada de hoy. La volatilidad sigue subiendo, la actividad de contratación sigue subiendo, por tanto estamos viendo cómo la situación está cada vez más complicada en el corto plazo, y es que perforaciones por debajo, cierres diarios por debajo de esos 17.983, algo que es altamente probable puesto que hemos marcado un mínimo en los 17.961, pues derivaría en próximos recortes rumbo a esa zona de último mínimo creciente o siguiente mínimo creciente de los 17.608 puntos, y cuya perforación permitiría atacar esa zona de anteriores techos a los soportes de los 17.544 y los 17.412 puntos. Vemos, por tanto, cómo sigue extendiéndose en tiempo y forma ese proceso correctivo terciario o de muy corto plazo. Bueno, lo mismo sucede con el futuro del Eurostoxx 50, que remarca un nuevo mínimo, desarrollando una secuencia de máximos mínimos decrecientes. Aquí tenemos la directriz bajista que une los máximos decrecientes más importantes, y en este caso pues ya casi que nos podemos ir olvidando de esta zona de los 5.000 puntos, ya ha sido perforada de manera clara y incluso perforando, mejor dicho, este soporte intermedio de los 4.862 puntos, siendo el próximo objetivo por parte de la oferta a alcanzar los mínimos generados el pasado viernes 19 de abril, los 4.762 puntos, en un contexto también de fuerte repunte en los niveles de volatilidad, medido a través del ATR en términos porcentuales, fuertes repuntes en la actividad de contratación y, por tanto, también tenemos señales de venta importantes en el MACD diario. Todo esto sugiere plantear ataques a los mínimos del viernes 19 de abril en esos 4.762 puntos. Así que estamos viendo cómo ese proceso correctivo va ganando intensidad con las últimas sesiones. Bueno, nuestro selectivo IBEX 35 no es ajeno a este movimiento. Tenemos recortes del menos 0,9%, recortes que alcanzan ese soporte intermedio de los 10.875, 10.855 puntos. A partir de esa zona de soporte, junto con esa directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de octubre 23 y hunde también los mínimos crecientes de febrero 2024, vemos como hemos tenido una reacción por parte de las compras o de la demanda, desarrollando esa amplia sombra inferior en relación al rango. Sin embargo, tenemos ese repunte de los niveles de volatilidad, de contratación, y tenemos también un MACD, un oscilador MACD, pues a un paso de entrar en terreno negativo, lo cual pues plantea también como escenario más probable pues plantear correcciones añadidas hasta alcanzar ese objetivo mínimo de retroceso teórico en torno a los 10.745 puntos. Tenemos, por tanto, también esa aceleración de la corrección de las últimas sesiones. Un sector bancario español que no está ayudando, recortes del menos 1,2%, situándose en los 551 puntos. Vemos una mejoría respecto a lo que veníamos planteando durante esta mañana, que hemos tenido correcciones, incluso hemos llegado a tener correcciones desde el cierre de ayer hasta el mínimo superiores al 2,9%, casi del 3%. Vemos cómo ha recuperado prácticamente la mitad de lo que ha llegado a perder. Bueno, vamos a ver si tenemos algún tipo de reacción por parte de las compras. Prácticamente al cumplir el objetivo mínimo de retroceso teórico en dos sesiones, en esos 540 puntos, ha marcado un mínimo hoy en los 542, por tanto podemos plantear ya que ha cumplido, ¿no? Ha desarrollado ese objetivo mínimo de retroceso teórico, pero cualquier tipo de rebote que pueda desarrollarse en el corto plazo en el sector bancario seguirá desarrollándose dentro de una estructura de máximos mínimos decrecientes. Por tanto, hasta que no veamos una superación de esta directriz que une los máximos decrecientes más importantes, esta de aquí, y hasta que no veamos una superación del último máximo decreciente, que es este de aquí, pues seguimos sin tener pues noticias de calado positivo por parte del sector bancario español y por ende por parte del IBEX 35. Continuamos con la renta variable, en este caso con Estados Unidos, el futuro mini Nasdaq 100 con avances del 0,10% aproximadamente, cotizando en los 19.618 puntos, y bueno, pues una sesión tampoco de gran impacto, que a tenor de lo que estamos viendo en la eurozona, pues evidentemente estamos viendo
o seguimos reforzando esa divergencia, ¿no?, entre lo que está pasando en la renta variable europea y la renta variable norteamericana, que si bien esta última tampoco está mostrando signos de especial fortaleza, pero al menos no está cayendo de manera tan contundente, tan violenta como sí lo está haciendo Europa o en este caso la eurozona, ¿no? Bueno, pues aquí mantenemos esa predisposición alcista y seguimos considerando como más probable superar esos 19.691 puntos, que es la cota, los máximos de ayer y la cota que veníamos vigilando en el día de hoy. En el caso del futuro mini SP500, que vamos a poner ahora mismo en pantalla, en escala temporal diaria, recortes del 0,2%, cotizando en los 5.427, ligeramente por encima de esos 5.426. Bueno, pues mantenemos, pese a la secuencia de hoy de máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la jornada inmediatamente anterior, seguimos estas dos sesiones, tanto la de ayer como la de hoy, dentro del rango generado el pasado miércoles 12 de junio, máximo proyectado a partir de los 5.454 y mínimo proyectado a partir de los 5.380 puntos. Así que no hay grandes movimientos, no hay mucho que destacar en las últimas horas / sesiones, y por tanto seguimos considerando como contexto, como escenario más probable romper al alza los 5.454, puesto que la estructura sigue siendo creciente y porque no tenemos ningún tipo de divergencia bajista, corte descendente en el MACD diario, ni tenemos ningún tipo de justificación / argumentación a nivel de chartista, a nivel de precios, lectura de precios, que nos permitan plantear el inicio de algún tipo de corrección. Así que en este caso pues seguimos planteando, insisto, como más probable, que no certeza, pero como más probable que logre superar esos 5.454 puntos. Por otro lado, tenemos en mercado de divisas o Forex, tenemos en pantalla en escala temporal intradiaria de 4 horas la evolución del dólar norteamericano respecto al yen japonés, con avances del más 0,06%, situándose en los 157,2 e intentando recomponerse en las últimas horas tras ese giro bajista a partir de esos 158,01. Recuerden, planteamos como zona de techo o de resistencia que se proyectaba desde los máximos de mayo de 2024, punto en el que tuvo esa segunda intervención el Banco Central de Japón. Y bueno, pues tenemos ese rechazo del mercado, pues recordando que ahí precisamente fue un nivel muy importante, crítico a nivel de precios, a nivel macroeconómico podríamos decir, y ahí pues han aparecido las ventas. De momento no es un movimiento especialmente contundente, entendemos o lo derivamos más como un movimiento técnico y de corto plazo, así que mantenemos una secuencia de máximos mínimos crecientes cuyo próximo objetivo es superar este máximo de aquí, los 158,26. Hasta que no veamos una perforación de esa zona de ahora soporte de los 156,78 y los 156,49, así como la perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos del 4 de junio, pues seguimos considerando como escenario más probable que tengamos algún tipo de inercia positiva en el par bajo estudio. Y en gráfico diario tenemos en pantalla la evolución del eurodólar con recortes del menos 0,37%, situándose en los 1,06,9. Bueno, pues aquí tenemos esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la jornada inmediatamente anterior, jornada que desarrolló, como hemos comentado en la apertura de hoy, una vela envolvente bajista. En este caso, pues entendemos que sigue siendo altamente probable alcanzar, incluso perforar, el objetivo mínimo de retroceso teórico que se proyecta a partir de los 1,0661. En este caso, pues entendemos que a nivel macroeconómico también tiene sentido plantear este recorte, puesto que la Reserva Federal pues está mostrándose más dura a la hora de plantear recortes de tipos de interés. Bajo nuestro punto de vista, pues un movimiento que, bueno, pues que intenta esperar a mayor certidumbre o mayor seguridad para bajar esos tipos de interés en Estados Unidos. Europa ya incluso hemos tenido el primer recorte de tipos de 0,25% y por otro lado en Europa lo que está cotizando ahora mismo sobre todo es esa mayor inestabilidad política, ¿no?, que eso pues evidentemente debilita el euro y es lo que está provocando que se busque refugio en mercados como la renta fija que hemos visto esta mañana y veremos luego a continuación. Así que en este escenario de continuidad de recortes pues sigue siendo, entendemos, que el más probable. Siguiente objetivo tras la perforación de los 1,0661 sería el objetivo de los 1,0622 y 1,0601.
Por el lado de materias primas tenemos el futuro del oro, gráfico diario, avanzando con fuerza más del punto porcentual, situándose en los $2.342 la onza e intentando volver a ganar terreno en estos momentos. Si nos vamos a un gráfico en escala temporal intradiaria o de 4 horas, vamos a limpiar todo esto para que se pueda ver, para ver mejor. Y lo que queremos plantear es que, bueno, pues podamos tener aquí algún tipo de doble suelo, ¿no? Aquí tendríamos ese primer suelo, aquí tendríamos esa zona de suelos, el cual podría ser activo si supera los 2.358. Si esto es así, estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este doble suelo a partir del punto de ruptura, generando pues objetivos mínimos de ascenso teórico que nos podría llevar por encima de esta cota de este último máximo decreciente, los 2.406, incluso alcanzar la zona, insisto, de los 2.415 aproximadamente, lo cual pues estaría muy bien, puesto que permitiría al oro alejarse de esa situación que era la parte baja de este rango lateral que teníamos antes en pantalla. Así que muy importante el nivel o el movimiento que está intentando desarrollar en las últimas horas el futuro del oro. Y tenemos en pantalla el futuro del barril Brent, gráfico diario con recortes leves del menos 0,17%, cotizando en los $82,6 el barril y volviendo a atacar intradía, como pueden ver, esos máximos, tanto la directriz bajista como los máximos del pasado miércoles 12 de junio, los 83,34, marcando un máximo incluso superior, los 83,39, superando esa cota que hemos comentado anteriormente. Y esto va en línea con lo que veníamos comentando en la apertura de hoy, que se mantenía vigente ese ataque a zonas de techos o de resistencias, al menos como lo interpretábamos nosotros mediante la lectura de velas o la lectura del precio. Bueno, pues parece que el mercado en este sentido nos está dando la razón y seguimos bajo ese contexto de mantener un ataque a la zona de techos o resistencias hasta que no veamos perforaciones, cierres diarios por debajo de esta zona de soportes en torno a los 81,92 y los 81,80 dólares el barril. Batalla bastante intensa, amplia sombra superior en relación al rango, tal como nos dejó el pasado miércoles 12 de junio, pues como vemos una batalla muy interesante la que se está llevando a cabo en estos momentos en el futuro del barril Brent. Y comentamos anteriormente, y esta mañana también lo comentábamos, el caso del futuro del boom, ¿no? Que tenemos ahora en pantalla en escala temporal diaria, maximizamos, lo vamos a poner en escala temporal diaria, y hablamos de ese doble suelo que se está confirmando y está superando ese último máximo decreciente, los 132,90, 132,64, mercado comprando bonos, un mercado buscando defensa. Hemos visto también anteriormente en el listado de sectores como los sectores de corte defensivo tradicionales, de betas inferiores a 1, coeficientes betas inferiores a 1, lo están haciendo en la parte alta, lo están haciendo mejor, ¿no? Pues bueno, un mercado que ante las dudas busca defensa, busca menos agresividad, mayor aversión al riesgo en la zona euro y por tanto un cierre diario por encima de los 132,90 comenzaría a dar otro paso más en favor del precio del Bund y por tanto de la renta fija, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos esas divergencias positivas también que hemos comentado. Bueno, y poco a poco ganando tracción ese sentimiento de búsqueda de mayor defensa. Comentado esto, nos centramos en la situación del Dow Jones Industriales, donde la mejor performance, el mejor comportamiento está llevándose a cabo por Salesforce y American Express, con avances del más 1,6 y más 1,3% respectivamente. Vamos a comenzar con Salesforce, lo vamos a poner en escala temporal diaria y lo maximizamos para que lo puedan ver mejor. Recuperaciones que pese al avance del 1,5% son avances que nos dejan pues poco atractivo de momento, ¿no? Y es que por un lado el rango de hoy es inferior al rango previo y el rango de hoy es además un rango interior al rango anterior, es decir, el máximo es inferior al máximo previo y el mínimo es superior al mínimo previo. Por tanto, no tenemos movimiento destacado ni al alza ni a la baja. Venimos de un giro bajista en las últimas sesiones y venimos de un contexto de fuerte repunte en los niveles de volatilidad. Por tanto, seguimos considerando el movimiento como insuficiente y que no invita a plantear largos, al menos de momento. Próximo objetivo, la superación de este máximo de los 246,75. Si lo supera,
comenzaríamos a tener una pequeña estructura de máximos mínimos crecientes y bueno, tendríamos un poquito más con lo que comenzar a trabajar, pero de momento, insistimos, la situación sigue siendo realmente complicada porque ni siquiera el MACD diario, que cotiza en zona de extrema sobreventa, está todavía desarrollando ningún tipo ni de divergencia positiva, pero es que tampoco ni de ningún tipo de corte ascendente. Continuamos con American Express, con avances en torno al más 1,2%, avances que intentan desarrollar una vela envolvente positiva. En este sentido, un cierre diario hoy por encima de la apertura de la jornada previa de los 223,41 confirmaría esa vela envolvente positiva. Y si además esa vela se desarrolla o este cierre se desarrolla por encima del gap o hueco bajista abierto ayer, concretamente un cierre diario por encima de los 224,05, pues estaría reforzando el intento de recuperación del día de hoy, lo cual nos podría plantear, en caso de que se confirmen estos dos cierres, atacar esa zona de anteriores techos, luego soportes y de nuevo zona de techos en torno a los 230,97 y los 229,15 dólares por acción. Sin embargo, esto no cambiaría de momento esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes que permanece activa en el activo bajo estudio. Para que se den cuenta, lo que estamos planteando es eso, un potencial movimiento movimiento alcista dentro de una estructura de máximos y mínimos decrecientes. Ponemos aquí esta directriz para que la puedan ver mejor, ¿de acuerdo? Así que esta sería un poquito la idea con la que trabajaríamos en estos momentos en el muy corto plazo en el activo bajo estudio. Muy bien, por el lado negativo tenemos caídas importantes en Dow y en Caterpillar. Vámonos con Dow, recortes superiores al 2%, en este sentido atacando directamente esa zona de anteriores techos, ahora soportes los 54,52 y los 54,38. En este sentido, vigilamos cierres diarios por debajo de esta zona de aquí, por debajo de esos 54,38, lo que activaría un patrón, una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de techo 1 y de techo 2. Así que nos podría llevar a zonas en torno a esta cota de aquí, en torno a la zona de los 49,3 aproximadamente, lo que sugiere recortes añadidos desde el punto de ruptura pues del entorno al 9,3% aproximadamente. ¿De acuerdo? Y también tenemos a Caterpillar, la destacamos por lado negativo, recortes casi del 2%, desarrollando un nuevo mínimo en este proceso de máximos mínimos decrecientes. Y en este contexto, pues entendemos que lo más probable es alcanzar esa zona de siguientes soportes de los 311,8 y los 309,60, que era el escenario que veníamos comentando y priorizando en las últimas actualizaciones que comentábamos a Caterpillar. Así que, bueno, pues situación que sigue siendo complicada. Todavía MACD no desarrolla ningún tipo de divergencia positiva, ningún tipo de corte ascendente. La volatilidad va en aumento, por tanto, son argumentos, justificaciones que siguen invitando a la cautela en el activo bajo estudio. Terminamos aquí el repaso correspondiente al cierre de la sesión de hoy viernes 14 de junio de 2024. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes, esta semana tan intensa y divertida también, ¿no?, en el mercado. Y nada más, nos vemos el próximo lunes a las 9:20 horas en directo para abordar la apertura del mercado europeo. Que pasen un muy buen fin de semana. Saludos.